Dios les bendiga grandemente. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Que el Señor sea con ustedes y con su familia. Nos gozamos mucho al meditar en la palabra de Dios, en el texto de la palabra de Dios. Pero también nos gozamos mucho al estudiar lo que es la palabra de Dios. Y ya hemos mencionado que pues, la palabra de Dios es completa y no parcial, que es verbal y no conceptual. Pero hoy vamos a tratar que es divina y no humana. Pero claro, salta a nuestra mente inmediatamente, bueno, ¿qué no le escribieron los humanos? Porque hablamos de que 39 a 40 escritores escribieron la palabra de Dios. Pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. De tal manera que podemos decir con toda seguridad, la Biblia es divina y no humana. No es el pensamiento humano. No son las palabras meramente humanas. No. Las palabras humanas, Dios las guió, las tomó y dijo, esta palabra escríbala. No solamente el concepto, como ya lo vimos, pero también podemos considerar lo siguiente, que aunque tiene ciertas características de los humanos, pero es divina, es divina. Y sí, hay que reconocer, la forma como escribió Moisés es diferente a como escribió David y Salomón. Son muy, muy diferentes. Pero el punto principal, y esta es la clave de lo que estamos estudiando, es que Dios inspiró a los santos hombres de Dios. Estamos hablando de inspiración divina para que escribieran los vocablos, no solamente los conceptos. Por eso es que toda la Biblia es divina y no humana. Ahora bien, los contrarios a la Biblia, a la palabra de Dios, dicen, no, es un libro como cualquier libro. No, no es un libro como cualquier libro, porque la palabra del Señor nos habla de lo que no nos hablan muchos libros. O sea, hay promesas de parte de Dios y también hay ideas de parte de Dios que los humanos no las han producido y que se nota claramente que es un libro meramente divino y no humano. Porque nos habla del cielo, nos habla del infierno, nos habla de la antigüedad, nos habla del presente, nos habla del futuro, nos habla de la eternidad. Dígame cuál libro nos habla de esa manera. Nos habla del pasado, del presente y del futuro. Ahí se nota claramente que fue escrito por Dios, por Dios. Nos habla de la creación del mundo. Antes de que el humano llegara a esta tierra, que Dios lo creara, lo formara para vivir en esta tierra, la Biblia nos habla de antes de eso. Por eso, cuando los que estudian, los geólogos que encuentran ciertas piedras, dicen, esto tiene millones de años. Y yo estoy de acuerdo en que tiene millones de años. Pero cuando encuentran huesos de animales, dicen, estos tienen millones de años. No. Los animales no tienen millones. Las piedras sí pueden tenerlo. Pero hay algo que quiero mencionarles. Si Dios hizo todo, o sea, en primer lugar, toda la materia que está en el universo surgió de la nada. No, claro que no. Dios se la hizo. Es un absurdo pensar que la materia que está en el universo, todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, que es surgido de la casualidad. Por supuesto que no. Hay un hacedor y ese hacedor es Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios creó
las estrellas y hasta les puso nombre, y en fin. Y ahora que pusieron a funcionar este nuevo telescopio que está fuera está fuera de la Tierra, está en la atmósfera, y que ve muy lejos, es decir, que registra algo que está muy lejos de nosotros, y algunos dicen que inclusive registra algo que inclusive ya no existe, ¿no? O sea que se fue esa luz transitando por el universo y finalmente lo capta ese telescopio de tal manera que ya ni existen esos astros o esas estrellas. Bueno, pero el punto es que captó imágenes muy nítidas de un mundo que se antoja infinito. Estoy usando la palabra infinito, aunque no estoy de acuerdo con esa palabra, porque el universo es finito, es decir, tiene límites, pero es tan grande que parece infinito. No, es finito, es decir, tiene límites. Dios lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué digo yo que es distinto las piedras que los huesos? Porque hubo una primera creación donde Dios hizo todo el universo, pero hubo una segunda creación donde la Biblia registra que Dios creó los animales, los cuadrúpedos, es decir, hizo los animales terrestres y las aves y los peces y los reptiles, y finalmente Dios formó al hombre. Entonces, así lo dice la palabra de Dios, pero entonces están registradas en la Biblia las generaciones. Después de Adán fue y después y sumando los años que dice la Biblia que vivieron ellos, pues los que se han puesto a estudiarlo y a sumarlo y a analizarlo muy bien, llegan a la conclusión de que de Adán hasta que nació Cristo transcurrieron 4004 años, de tal manera que los animales no tienen más de 6000 años, es decir, 4000 años hasta Cristo y 2000 años de Cristo a la fecha, son 6000 años. ¿Y por qué dicen que tienen millones de años? Pues porque hay un sistema de medición, entre otros, que le llaman carbono 14. Pero hay un problema. Con ese sistema de medición se pueden equivocar. ¿Por qué se pueden equivocar? Porque, por ejemplo, las piedras que han estado en el centro de la Tierra y que ocurre un volcán y las arroja fuera del centro de la Tierra, esas piedras no estuvieron expuestas a la radiación. Y el carbono 14 registra la radiación. Así que no es lo mismo las piedras que siempre han estado expuestas a la radiación, a las piedras que han estado en el centro de la Tierra y luego son expulsadas por los volcanes. Pero lo mismo ocurre con los huesos. Muchos han quedado sepultados y no pueden registrar la misma edad que los que no quedaron sepultados. En fin, Dios hizo este universo y Dios quiso que quedara registrada en la forma como le hizo. Y por eso afirmamos que la Biblia es divina y no meramente humana. Quiero mencionarle algo más, y es esto. Dice la palabra de Dios que el hombre fue hecho por Dios del polvo de la tierra. Y entonces se ríen de nosotros y dicen, no, ¿cómo que lo hizo del polvo de la tierra? Ese es un absurdo. Pero déjeme decirle algo. Analizando los elementos químicos que hay en el humano, un humano que muere y que finalmente analiza cuánto tiene de calcio, de fósforo, de hierro, han encontrado que los elementos químicos que hay en la Tierra son los elementos químicos que el hombre tiene en su cuerpo. Entonces, si dice la Biblia que lo hizo del polvo de la tierra, pues ahí está constatado cuando se analizan los elementos químicos que hay
en nuestro cuerpo. ¿Quién tiene la razón? La Biblia. ¿Por qué? Porque es divina, no es humana, es divina. Y yo creo con todo mi corazón. ¡Ay! La Biblia es la palabra de Dios. Y en la palabra del Señor se te ofrece a ti la salvación, la vida eterna. Acéptala en esta misma hora. Acepta la salvación. Oremos al Señor. Padre Santo, te estoy encomendando a todas aquellas personas que no te han recibido en su corazón. Sálvales, perdónales, recíbeles como hijos tuyos en esta misma hora, Señor, y que obtengan esa experiencia maravillosa de convertirse en hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Gracias a Dios. Todo esto que he estado mencionando convierte a la Biblia en única y no común. Es única y no común. Mañana por Facebook, en Iglesia de la Trinidad, a las 7 de la noche, tratamos este punto respecto de la Biblia. Única y no común. Hasta mañana. Dios bendiga. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.